pero en gráficas de un minuto. Es decir, Vale. yo busco pequeños movimientos, pequeños recorridos. Yo no busco una gran extensión del mercado ni ir acompañado con la tendencia general del mercado, sino esos pequeños movimientos que se dan porque evidentemente hay un breakout. Voy marcando el mercado en función de movimientos estructurales y coloco mi stop en un punto donde si esa estructura ya es invalidada, yo no quiero estar en el mercado. Sin embargo, no es necesario una operativa perfecta para poder desarrollar rentabilidad. Totalmente. Creo que a veces vivimos buscando ese santo grial Sí, sí, todo el de la mundo. operativa perfecta, de Ujú. que yo te vaya a decir, mira, Víctor, mi operativa es esta, y tú me digas, Alfredo, Ya. esa es la mejor operativa del mundo, Ujú, y que nosotros lo publiquemos y todos estemos de acuerdo. ujú, No, para nada, porque quizás lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Esta entrada fue el 17 de enero. ujú. Mira, dos zonas de premercado que se generaron igual, el precio de desarrollo del movimiento de impulso, retroceso, yo coloco mi stop loss en la última estructura, entro en la consecución de rompimiento, esta entrada salió por take profit. Hola traders, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo una de las entrevistas que más me habéis pedido desde que empecé este canal. Cuando en los vídeos hablaba de hacer trading de futuros, siempre, os lo prometo, siempre había alguien que me recomendaba el perfil del trader que vamos a entrevistar a día de hoy. Ya que es alguien que lleva años documentando su trading a diario en redes sociales, en Instagram concretamente, mostrando sus resultados de manera totalmente transparente, cuánto gana, cuánto pierde, con cuánto capital empieza el año y con cuánto capital acaba el año, qué rentabilidad genera, dónde entra, dónde sale, todo aquello que se requiere a la hora de mostrar transparencia a la hora de hacer trading, lo muestra en sus redes sociales. Así que tengo muchas ganas de que veáis la charla que tuve el otro día con Alfredo Chaumer, más conocido en internet, en las redes sociales como Trader Sociologist, para que nos explique un poco en profundidad cómo funciona su operativa de futuros, cómo es todo esto de llevar su estrategia a redes sociales y en definitiva cómo vive el del trading. Traders, esta entrevista está apadrinada por Freedom24. Como veis, hay algunas operativas que son realmente increíbles, pero aún así, como todos sabemos, espero ya a día de hoy, ser exitoso en el trading es realmente complejo. Es simplemente una cuestión de humildad con uno mismo, entender que esto es muy difícil y que la mayoría pierde. Y por ello, para intentar aumentar las probabilidades de que nuestro dinero crezca con el paso del tiempo, que al final es lo que todos queremos, es importante que paralelamente a vuestro trading penséis siempre en invertir. Por eso siempre os invito a que uséis plataformas como Freedom24, que es mi plataforma de confianza, para invertir en ETFs como el SP500 o el MSCI o en países emergentes, que es lo que hago yo, como estáis viendo ahora mismo en mi propia cartera, la cual todo el mundo puede compartir abiertamente, ya que tenéis más de 1.500 ETFs en los que poder invertir, más de 40.000 acciones e incluso bonos. Hoy en día invertir ya no es una opción, es una obligación para cualquiera. Así que si queréis hacerlo como yo, en Freedom24, os dejo aquí abajo un link hacia la plataforma en la cual, importantísimo, si abrís una cuenta con ellos y la recargáis o recargáis una cuenta que ya tengáis, hasta junio, como veis aquí en la imagen, os regalan hasta 20 acciones con un valor de $3 a $800 cada una de ellas. De esta manera podréis empezar a invertir de manera gratuita y, si conseguís ganar dinero, os lo pagarán. Y además, ahora podéis acceder a esta oferta con un depósito mínimo de 1.000 euros. Así que entrad en el link que os dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para empezar vuestro camino en la inversión en Freedom24 Traders. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz tarde, Víctor. Agradecido por la oportunidad. Al revés, te lo decía ahora que es un placer tenerte aquí. Llevaba mucho tiempo queriendo charlar contigo y por fin podemos hacerlo. Entonces, yo creo que la gente te conoce, seguramente, pero intento destinar los primeros minutos a este tipo de charlas que quiero que sean naturales, pero también para que te presentes un poco, que la gente te ponga en contexto y que conozcan quién eres, quién es Alfredo Chaumer en el mundo del trading. Así que si quieres explicarte un poco. Perfecto, excelente, Víctor. Bueno, mi nombre es Alfredo Chaumer, soy venezolano, soy sociólogo, me gradué de sociólogo en el año 2009, hace ya 16 años, parece bastante, pero de verdad que fue un abrir y cerrar de ojos. Ujú. Y me he dedicado al trading desde el año 2012. ¿Ok? Más allá del trading, me he especializado en el tema de planificación estratégica para el desarrollo y en el análisis de toma de decisión. ¿Ok? El trading para mí ha sido una actividad en la cual me ha permitido diversificar ingresos y también enfocarlo también desde el punto de vista de inversión para la construcción de un patrimonio. Qué bueno. Vengo desde el año 2019 compartiendo mi desarrollo operativo a través de mis redes sociales, quizás tratando de que las personas puedan visualizar más allá de un resultado o de una operativa, de un estilo operativo, visualizar lo que es la consistencia y lo que es la visualización de largo plazo, que creo que es vital en el mundo del trading. Totalmente. Y esto ya son años entonces, ¿eh? Es decir, al final llevas en el trading muchos años, pero además también exponiéndote de alguna manera a nivel de resultados, ya son 6 7 años largos. ¿Cómo Sí. llevas eso? ¿Cómo es ese proceso? Hay algo importante para tomar en consideración. Fíjate, yo empecé en el mundo del trading en el año 2012.
¿ok? Lamentablemente lo conocí de la peor forma posible porque Sí. fui víctima de una estafa. Una Ajá. persona acá en Venezuela se dedicaba al manejo de capital, evidentemente es un cuento muy largo, pero bueno, yo le di un capital Ujú. para que él pudiese hacer trading. Resultó que era un esquema piramidal, yo entré casi a lo último, entonces bueno, se descubrió todo un tema. Sin embargo, sí se pudo constatar a través de los movimientos del broker luego en una especie de investigación que se hizo de que esta persona sí llegó a hacer trading y efectivamente se había logrado rentabilizar, había Ujú. logrado generar una rentabilidad. Sin embargo, dentro de su esquema lo que él proponía era una rentabilidad fija, que sabemos que en el mundo Ya. del trading y las inversiones eso lamentablemente no existe. Ujú. Llegó el momento de las pérdidas y él por desespero comenzó a crear un esquema piramidal. Eso hizo, si bien fue un golpe duro para mí, no me desalentó en el tema del mundo de las inversiones o del trading, porque me di cuenta de que, bueno, había sido más un error humano y psicológico de Ya. él por la presión de las otras personas. Yo me adentré en el mundo del trading en el año 2012. Sin embargo, fue de la forma en la cual quizás todos comenzamos a conocer este mundo, creyendo que, bueno, simplemente es una actividad en la cual, bueno, tienes una operativa, comienzas a ganar dinero y, bueno, puede ser una especie de cajero automático. Bueno, fueron 5 años en los cuales yo estuve aprendiendo quizás lo que no debía hacerse, improvisando en el mercado, abriendo pequeñas cuentas, sobreapalancándome sin una gestión de riesgo, hasta que llegó el momento en que, bueno, hice darme cuenta de cómo se desarrollaba de verdad este negocio desde el punto de vista de planificación. Me dije, si el trading no es una actividad sencilla, porque ya me había dado cuenta de ello, y si lo enfocamos como un negocio tiene muchas vértices. Un Ujú. negocio requiere administración, requiere planificación, requiere gerencia, requiere saber lo que estás haciendo, requiere un capital. Entonces traté de unir todas esas aristas para poder desarrollar un proceso consistente. En el año 2017, cuando yo empecé a operar y a desarrollar un proceso digamos, de rentabilidad, comencé a ver resultados, y es en el año 2019 donde comienzo a compartir lo que hago, ¿ok? Había un tema importante en esto, porque cuando yo empecé a compartir lo que hacía, más bien eran muchos los cuestionamientos por las pérdidas. O sea, decían, Claro. bueno, pero ¿qué estás haciendo tú Sí. si tienes un mes en pérdidas y qué haces tú mostrando eso, ¿no? Ujú. Muchas personas no comprendían, claro, después de años esas mismas personas me escriben y me dicen, hey, qué importante quizás lo que tú me enseñaste, de que más allá de tener una operativa que nunca va a ser perfecta y que en un mes puedes tener 4 o 5 meses en pérdida y aún así desarrollar una rentabilidad, quizás no una super rentabilidad, pero algo aceptable en comparación al mercado, bueno, puede ser consistente la visualización a largo plazo. Entonces, ese proceso fue muy interesante y es muy pedagógico explicar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo lo estás viendo. Y sobre todo que las personas vean lo que es consistencia operativa. Creo que eso hace mucha falta en el mercado. No simplemente es una operativa. Yo ahorita podría estar quizás hablando contigo, tomo una operativa sin ver ni siquiera el gráfico y ya tengo una probabilidad de Ya. ganar, Ujú. muy pequeña, pero una probabilidad de ganar. El tema es cómo puedo hacer de que eso sea consistente a largo plazo, de que más allá de las ganancias y las pérdidas, que en un largo plazo yo pueda tener una rentabilidad. Entonces, si lo hacemos al azar, evidentemente es muy Ujú. extremadamente difícil. Mientras que si nosotros vemos una consistencia de un patrón que tenga ventaja, de una forma de operar de análisis técnico que tenga cierta manera una visualización a largo plazo que nos dé resultados, eso es lo que a mí me interesaba de verdad mostrar. Qué bueno, tío, qué bueno. Claro, pero tú empiezas en este caso con este esquema piramidal, ¿no? Esta estafa que mucha gente se sentirá identificada, ¿no? Porque por desgracia todavía siguen ocurriendo. En ese entonces, seguramente, aunque mucha gente piense que a día de hoy se ocurren más veces, no sé cómo lo ves tú, pero yo desde mi punto de vista creo que cuando tú iniciaste, que yo también estaba, ya empezaba por ahí, era más difícil saber identificar si algo era una estafa o no. Hoy en día hay más conocimiento al respecto, ¿sabes? Y más allá de lo difícil, Víctor, recuerda que bueno, en el año 2012 quizás los canales de YouTube, por ejemplo, como el tuyo, quizás no era un canal, no estaba tan masificado el Ya, tema de las redes sociales o el tema total. de llegada, ¿no? Ujú. Quizás a pesar de que ya estábamos en un mundo globalizado desde múltiples aspectos, en los últimos 5 años y en los últimos 10 años se ha exponenciado esa globalización desde el punto de vista incluso discursivo. Ya tu discurso puede llegar a cualquier lado del mundo, incluso hasta en cualquier idioma extranjero, porque con inteligencia artificial lo podemos traducir en chino y una persona de China que ni siquiera Total. puede Ujú. pronunciar el alfabeto español Sí. puede entender perfectamente lo que Ujú. está diciendo. Pero en el año 2012 no era así. Ujú. Entonces, también había un tema de desinformación muy importante y un tema también de falsas expectativas, que es lo principal que sucede en este mundo. Nosotros creo que las personas que llegan al mundo del trading llegan por la falsa expectativa de que es un negocio fácil, de que es alguna actividad sencillamente en la cual llegaste y vas a tomar una entrada y ya.
también hay muchas personas que subestiman lo que es el tema técnico y Ujú. subestiman lo que es el tema psicológico, que en cierta manera hay un balance. Yo no estoy a veces de acuerdo cuando le damos mayor preponderancia a uno sobre otro. Creo que uno afecta al otro, ¿no? Si no Totalmente. tienes una ventaja técnica, no tienes un conocimiento técnico, no sabes lo que estás haciendo, evidentemente puedes tener una psicología muy, muy, muy robusta, hacer todo un doctorado Ya, en sí, psicología, pero evidentemente no vas a tener mayor 100%. Ujú. resultado del mundo. Total. También sucede al revés, si tú quizás desde el punto de vista psicológico tienes un tema de ansiedad, temas de frustración, temas propios y que quizás no te conoces, por más que quieras validar un conocimiento técnico, eso termina fluyendo en ambas direcciones. Era más difícil, Víctor, pero creo que también ha existido un balance, sobre todo dentro de los años 2018, 2022, cuando comenzaron a salir muchos gurús de trading y Sí. hacían trading en un helicóptero y agarraban de repente, tomaban una operativa y agarraban la laptop y la tiraban por la Sí, ventana. sí. Entonces, eso también generó, en cierta manera, mucho sentido. A mí me lo dicen, a mí me Ujú. preguntan, mira, Alfredo, pero ¿por qué tú no tienes un gran carro? Ya. Yo te soy 100% sincero, más allá de que evidentemente vivo en un país latinoamericano, que Ujú. hay una serie de temas de seguridad que estoy seguro que comprendes y que Ujú. muchos de las personas van a comprender. Yo tengo un carro del año 2014 Ujú. y es un carro modesto porque evidentemente es el carro con el cual bajo mi presupuesto puedo permitirme de una forma holgada tener, ¿ok? También puedo tener un carro del año 2022, 2024. Pero no es el tema de que hace trading tiene un Lamborghini parado Totalmente. afuera porque es multimillonario. Ujú. No, para nada. A mí me encantaría, no Ya. digo que no. Ujú. Y es lo que quizás a todos nos gustaría, tener muchísimos millones y poder no solamente tener un Lamborghini, sino tener miles. Pero este es un negocio realista, señor. Es un negocio como cualquier otro. A mí, cuando me preguntan, Alfredo, pero en el trading se puede vivir del trading, claro. Tú puedes vivir de tener una panadería, puedes vivir de tener una farmacia, puedes vivir de tener un restaurante, puedes vivir de tener un hotel, puedes vivir como psicólogo, puedes vivir como siendo sociólogo. Tienes las mismas probabilidades de hacerte millonario haciendo trading que siendo un médico cirujano. Exactamente las mismas probabilidades. Seguramente, por ejemplo, en tu caso, muchos psicólogos se habrán graduado Claro. contigo Ujú. y algunos psicólogos estarán en un nivel Total. Ujú. estratosfero. Sí, sí. Hay otros que quizás tú me dirás, hey, Ujú. nos mantenemos, bueno, trabajando, vivimos bien, y habrán otros que están muy mal, Ujú. muy mal. Así pasa en todas las profesiones. 100% de Y acuerdo. pasa también en el trading, porque creo que esa falsa expectativa es lo que más bien hace que este mundo sea tan, y que los traders también, en cierta manera, seamos tan catalogados, Sí. tan mal vistos, Ujú. porque lamentablemente dentro del argot quizás del mundo de las inversiones, cuando tú vas a estas series de reuniones y tú dices, Sí, bueno, yo soy sí, trader sí. de futuro, Ujú. ¿sabes? Te ven así como que, este Sí. es trader de Es un futuro, ¿qué estigma, sí. haces tú? ¿Cómo Ujú. haces tú? Es un estigma muy Total. fuerte que Ujú. existe. Totalmente, totalmente. Por eso a mí me sorprende el hecho de que cuando empezaste, mucha gente empieza en una estafa, empieza por algún lugar que quizás es inadecuado y no tienen la capacidad, quizás, o la resiliencia o lo que sea, de poder hacer como tú, ¿no? Y poder derivar tu camino correctamente. ¿Tú cómo hiciste eso? ¿Y fue a través de, aprendiste de alguien? ¿Fue autónomo? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, hay un punto importante en eso. Fíjate que al principio, al momento de la estafa, al momento en que se da cuenta de que fuimos estafados, de que somos una cantidad importante de personas, en ese momento yo sí sentí mucha rabia y dije, bueno, pero es que, qué locura, ¿cómo se me ocurría a mí que me iban a dar un porcentaje mensual, pero de dónde? Y eso del trading, ¿qué será? Claro, yo comencé como que a indagar más al momento, cuando ven en los statements del broker, y mira, sí, en efecto, mira, esto estaba revalorizando la cuenta, pero llegaron estos 3 meses Ujú. que le fue muy mal y justo en un mes y medio parece que se sobreapalancó muchísimo, es decir, Vale. en vez de abrir unas posiciones, las abrió el doble de posiciones para Ujú. tratar de recuperar el dinero que Sí. había perdido Ujú. y no decir que estaba perdiendo dinero. Me di cuenta de que el error había sido más psicológico, un Ujú. error más de gestión, un Ujú. error más de, evidentemente, del manejo de capital Ujú. como tal. ¿Por qué? Porque cuando tú quizás manejas tu propio capital, no es lo mismo cuando manejas un capital de tercero, que Totalmente. tienes que tener quizás mayor responsabilidad y sobre todo que ese tercero tiene mayor supervisión sobre el capital. Sí. Entonces, yo me di cuenta de que, en efecto, sí, sí, sí había un tema de rentabilidad en el trading y comencé a investigar, comencé a buscar. Creo que una gran fortaleza que yo tuve fue mi profesión. Ujú. En mi profesión como sociólogo es un hábito la lectura. Creo Ujú. que cualquier persona que haya estudiado sociología y se haya graduado de sociología podrá entender que la lectura forma parte fundamental, es el pilar fundamental para nosotros poder desarrollar cualquier tipo de análisis crítico. Entonces yo me aboqué a la lectura. El primer libro que leí fue el libro de Trading en la Zona. Ujú.
Te imaginarás, eso fue un libro, es un libro muy denso. Es un libro quizás que cuando lo comienzas a leer y no estás metido en el mundo del trading, hay cosas que no entiendes. Sin embargo, me gustaba esa lectura densa, me gustaba lo que el autor explicaba, me gustaba cómo él explicaba. Hay un capítulo que me gusta mucho que es, él dice pensando como un trader. Ujú. Entonces, me visualizaba como ello y comenzaba a entender, bueno, las etapas por las cuales debe pasar un trader y fue cuando comencé a desarrollar, a investigar, ¿no? Qué bueno. Uno de los primeros libros que busqué también fue el de análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, que es un clásico digamos, del tema del Sí. análisis técnico, Ujú. y me di cuenta de que los patrones eran repetitivos, de que yo pensaba que en el tema del análisis técnico tenías tú que agarrar un lápiz y comenzar a calcular y que Ya, tenías mucho de matemática, y no, ciertamente las fórmulas sí tienen matemáticas, pero ya con las plataformas todo está graficado, entonces bueno, era más interpretativo, que fue algo que me gustó, ¿no? Y ahí fue comencé a formarme en el mundo del trading. Como te digo, el proceso de formación fue lento. ¿Por qué? Porque hacía muchas cosas que no debía hacer. Es decir, mientras yo estaba leyendo el libro de trading en la zona, bueno, también estaba abriendo una cuenta en un broker de CFD con $200 y me paraba a las 3 de la mañana a ir al baño y agarraba el teléfono y, bueno, ay, ya. mira, abrí una operación. Entonces, claro, ese tema de impulsividad, Ujú. ese tema a veces de ansiedad, ese tema a veces de que no comprendes de que tienes que tener una estructura. Si tú tienes hoy una panadería, evidentemente tú tienes que tener un horario operativo. No es que tú te vas a parar a tu panadería a las Exacto. 3 de la mañana a abrir las Claro. puertas y a esperar sentarte a ver quién va a entrar allí. No, tú Totalmente. tienes un horario. Tú abres de 8 a 1 de la tarde y cierras a la 1 y abres a las 3 a las 7 de la noche. Y es tu horario en el cual tú tienes mayor concentración para captar tus clientes, tienes promociones, tienes personal trabajando, sabes que es tu horario productivo. Entonces, creo que esos fueron errores que me hicieron entender cuando a veces cuando cometemos los errores lo más importante es visualizarlos, ¿no? Entenderlos y como que asumir que fue un error y cómo podrías cambiar la visión y cómo podrías corregir esas cosas que estás haciendo. Conocí una persona que hacía trading, él se encuentra en París y yo cada vez que voy trato de saludarlo y él lo primero que me dijo fue, mira, ¿cómo quieres tú hacer trading? O sea, como una actividad, como, o lo quieres llevar de verdad como un negocio. Porque yo le explicaba, le decía, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero, tengo cuentas de $500 y quiero tratar de subirla. En ese momento, cuando querías operar en futuros, no existían los contratos micro, tenías que Ujú. operar en Claro. contrato mini. Ujú. Entonces, lo primero que me dijo fue, necesitas capital. Ujú. Pero ese capital no lo necesitas ahorita, lo necesitas en el momento en el cual estés consciente de que puedes desarrollar una gestión de riesgo adecuada y de que tienes una forma de operar que te dé una ventaja estadística a largo plazo. Y me habló como de 3 etapas, que eso se me quedó marcado. Hay primero como una etapa muy básica, que es esa etapa del backtesting, ¿no? Nos sentamos, hacemos un backtesting, lo harás en un tipo de programa o lo haces sobre la gráfica histórica Ujú. y haces un backtesting probando. Ahí sencillamente no hay nada que interfiera en el mercado. Podríamos empezar a hacer un backtesting ahorita. Yo estoy acá, tengo mi aire acondicionado, estoy Sí. totalmente confortable, puedo tener una copa de vino y es algo sencillamente agradable. Tienes una pérdida, te sientes Sí, sí, sí. bien, no pasa absolutamente Es nada, incluso te divertido. Es relajas. divertido, sí, sí, Es sí. incluso divertido Sí, porque sí, sí. comienzas a ver las Sí. pérdidas. Ay, mira qué pasó acá, Ujú. perfecto. Luego pasa la etapa de operar en demo, que es algo visualizable, donde ya comienzas a ver el mercado en vivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, por darte una idea, hacer un backtesting en este momento donde puedo estar totalmente relajado, que en llegar a operar y tomándome el café se me haya caído, se me haya chorreado el café por la camisa y haya tenido una quemadura de 3er grado porque resulta que el café estaba hirviendo y haya tenido que ir al hospital y esté llegando aquí a operar con un dolor acá y aparte con la molestia. No vas a tomar las mismas decisiones que puedes tomar cuando estás totalmente relajado. Entonces, esa etapa también es muy importante. Y finalmente la etapa, evidentemente, de operar en real, que ahí interviene el desapego al resultado. Cuando operamos en demo, evidentemente no tenemos un resultado cuantificable de cuánto ganaste o cuánto perdiste. Es distinto cuando estás operando en real y estás perdiendo y ves que Claro. evidentemente perdiste un dinero o estás ganando y tienes esa excitación Claro. de ganar dinero, ¿no? O Ujú. sea, ese consejo para mí también fue muy importante dentro de mi proceso formativo, que fue lo que me impulsó a comenzar a profesionalizarme, a comenzar a Qué bueno. entenderlo con la verdadera racionalidad que requiere. Qué bueno. ¿Y estuviste mucho tiempo en ese proceso de cuando empezaste ya a centrarte, que Sí. dijiste, cuánto tiempo fue ese margen? Yo estuve 2 años, 2 años. en Ujú. más o menos 2 años, 3 años. Claro, ya yo tenía, como te explico, del 2012 al 2015. O sea, ya yo tenía años en los cuales venía haciendo todo lo que no tenía que hacer. O sea, yo de repente decía, bueno, pero es que yo abría cuentas con $500 y habría una posición de $80. Ya.
¿qué estaba haciendo allí? O sea, tenía más del 10% de mi capital arriesgado en una sola operativa y yo no sabía ni siquiera cuánto era el drawdown máximo de ese estilo operativo en los años anteriores. No tenía ni una idea, no Ya. tenía ni una referencia. Entonces, al no existir ese proceso estadístico, hey, por ahí quizás es donde debo empezar. También había un tema de las emociones, ¿no? Que yo decía, bueno, yo soy una persona relativamente, aunque las personas que me conocen no lo crean, a veces muy ansiosa. Por ejemplo, yo pido un paquete ahorita en Amazon y me meto no menos de 5 veces al día para ver por dónde va, si ya llegó, si está llegando, Ya. si está en la puerta, Sí, si no sí. está en la puerta. Y eso a veces lo vemos reflejado en el mercado, ¿no? Pero yo a veces no me daba cuenta y no sabía que existían esos patrones de ansiedad. Yo tomo técnicas de relajación antes de comenzar a desarrollar una operativa, por ejemplo, todos los días como forma habitual. Tengo cosas que aprieto y de repente eso me ayudó a relajarme, a comprender que era una forma de drenar, más allá de tratar de drenarlo en el mercado, ¿no? Y creo que hay algo fundamental en todo esto, que es también tener límites, Víctor. O sea, despegarte del mercado, saber cuándo despegarte de cualquier tipo de negocio. Y aquí en este tema de los límites creo que lo llevo con cualquier tipo de negocio porque es sano. O sea, saber, yo por lo menos particularmente, yo, Víctor, hago una sola operación al día y luego cierro la pantalla. Vale. A mí no me importa si el mercado se cayó, si el mercado siguió, si hay una gran oportunidad en el mercado. No, o sea, porque mientras más te expones al mercado, ¿okay? Es más difícil poder salir victorioso de él. ¿Okay? Porque recordemos algo, no tenemos la forma, no podemos pelear contra el mercado porque el mercado siempre tiene todas las de ganar. Desde el punto de vista, a menos que tengamos un capital ilimitado, que eso no existe, no podemos pelear contra el mercado. Yo el mercado lo respeto muchísimo. Lo respeto muchísimo porque sé que el mercado puede arruinarte en una tarde, sea cual Totalmente. sea la cuenta que Sí, sí. tengas, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Totalmente. Y esto que dices es muy interesante, el hecho de los límites. Siempre desde hace, ya desde 2017 hasta ahora, ¿has mantenido esa rutina de solo un trade diario? Desde el 2017 hago solo un trade diario entre 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana. Es lo No máximo que hago haces. más. Ok. Es lo único, lo máximo, exacto, porque hay días en los cuales, evidentemente, estás viendo un desarrollo operativo y no se da ningún trade, no pasa Vale. absolutamente nada, ¿ok? Es lo único que hago y me siento tranquilo. O sea, me siento tranquilo en el sentido de que yo sé que a las 11:30 cierro la pantalla y ya, no pasa absolutamente nada. Luego viene otro día y mañana viene otro día. Es un tema a veces también que las personas quizás les cuesta mucho, que es que también tienes que comprender que con el trading yo nunca voy a pegar un home run. Ya. O sea, yo siempre doy hits, doy pequeños pasos, ¿no? En el desarrollo de una operativa, pero yo sé que yo el día lunes no voy a ganar $1 millón, Ya. no voy a ganar $100.000, no voy a ganar $50.000. Yo lo sé, lo tengo aquí en la mente, sé que es imposible, ¿no? Y a veces eso es difícil de entenderlo, porque cuando estamos haciendo trading, bueno, nos gustaría, ¿sabes? Ver un poco esa Sí. adrenalina y ese Sí, sí. sabor de que hice Sí. un muy buen trade Claro, hoy claro. y lo agarré muy abajo y salí al final, entonces sentimos esa emoción. El trading se vuelve un poco aburrido cuando comienzas a sistematizar de forma tal, a pesar de que yo no soy un trader algorítmico ni considero que mi operativa tiene mucha discreción porque me gusta analizar y contextualizar el mercado. Más allá de eso, creo que cuando tienes un parámetro establecido, bien claro y bien desagregado, que te permite limitar en cierta manera la improvisación, estás más tranquilo, estás mucho más tranquilo. Qué bueno, tío. Qué bueno. Sí, me hacen muchas preguntas porque, claro, pienso. Mencionabas esto, también, esta parte ya es muy interesante, el hecho de decir, hostia, ya sabes que cuánto puedes llegar a ganar. Esto en el sentido de que, no, como tú dices, ¿no? Estás topado por arriba, sabes que no puede ocurrir un día en que hagas 100 trades súper buenos o recorras tengas un ratio muy enorme. Eso ya me parece muy interesante porque tienes que saber entender que vas a enfrentarte al mercado con unos límites que quizás tienes que asumir, ¿no? Decir, oye, este es el máximo, me tengo que ir igualmente, pero me fascina Igual todo. también es la Exacto, pérdida. exacto. Me fascina más de otro lado, ¿no? El hecho de decir, vale, imaginemos un caso en el que haciendo un trade al día, no sé, imaginemos que estás en drawdown durante, no sé, las siguientes 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, ¿eso cómo lo llevas tú mentalmente? Por el hecho de mucha gente cuando entra en drawdowns y no tiene un límite de un trade al día, igual se sienten un poco más confiados porque dicen, bueno, estoy en drawdown ahora, pero quizás mañana o la semana que viene tengo la oportunidad de recuperarlo porque tengo muchos trades en los que poder hacerlo. ¿Tú no te frustra el hecho de saber que quizás acabas en una pérdida, hay que cerrar hasta el día siguiente, acabas en pérdida, hay que cerrar hasta el día siguiente? ¿Cómo llevas eso? Hay un tema importante, fíjate, a veces es un error técnico que nosotros
creo que muchísimas personas han hablado, el pensar de que, bueno, si tengo 30 días perdiendo, evidentemente el próximo trade tiene que ser Claro, positivo, sí, porque ya llevas 30 días sí, perdiendo. Evidentemente eso no existe así, ¿no? sí, sí. Y bueno, no todas las personas lo comprenden. Evidentemente tenemos que verlo en términos también de probabilidades y hay ejercicios y ahí les invito a la audiencia que quizás quiera profundizar un poco más en Google sobre el azar con las monedas, ¿no? No necesariamente la próxima tiene que ser distinta. Ujú, Entonces, hay un tema súper importante. También a veces la tranquilidad que nosotros hemos de tener. Fíjate algo, cuando yo, si bien tengo un tope para desarrollar ganancias, también tengo un tope para perder. Es ujú. decir, yo tengo un tope para perder. Yo le tengo miedo no a perder, le tengo miedo a las pérdidas descontroladas, porque sé qué es lo que puede mermar mi capital. Mira, yo Claro. máximo arriesgo el 2,5% de mi cuenta. Ujú, Máximo que puedo arriesgar. Normalmente arriesgo entre un 1,5, arriesgo hasta un 2%, y eso porque este año lo subí. El año pasado arriesgaba hasta el 1,5% de mi cuenta. Eso te da tranquilidad. ¿Qué me da tranquilidad? Saber que cuando viene un drawdown yo lo puedo afrontar con cualquier tranquilidad, con cualquier sin problema. El tema de a veces tratar de forzar el mercado, te explico, por ejemplo. Yo tengo una operativa de breakouts en la cual necesito que el mercado tenga de cierta manera un movimiento microtendencial, tenga algo de tendencia, porque si el movimiento es muy lateralizado, muy en rango, es mucho más difícil quizás poder desarrollar mi sistema operativo. ¿Qué ujú. puede pasar? Yo entro hoy al mercado, quizás la primera operativa me sale negativa, porque el mercado no me acompaña. Pero si yo me esfuerzo en ese mercado y trato y trato y trato, puedo quemar mi cuenta, Totalmente. porque el mercado no me está acompañando, Ujú, porque el mercado no está adecuado, no está adaptado a mi desarrollo operativo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago un trade hoy y sencillamente cierro las pantallas, el mercado del día lunes quizás es totalmente distinto. ujú. Y me da probabilidades de quizás de tener un buen trade, de tener una buena ganancia, ¿no? ¿Por qué no hacer más operaciones cuando tienes esa buena ganancia? Que es lo que algunas personas dicen. Bueno, si tienes ya una ventaja y viste que el mercado está Claro, favorable, ¿por qué no el tema exprimirlo, es a no? veces ¿por qué no exprimirlo? A Ujú. veces el tema es el descontrol que podemos tener. Ya, Fíjate algo, yo puedo asumir una pérdida, pero recuerda que el problema del trader no es simplemente la pérdida, la avaricia es un problema también muy grande. Entonces llega un momento en que ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál será el límite de ese día? ujú. Podré hacer 500, 600 Ya, ujú. operaciones y quizás darle la vuelta a lo que estoy haciendo y volver a llegar a pérdida. Entonces creo que es un poco aceptar el desarrollo operativo del mercado. Vuelvo al punto de un restaurante y lo podemos ver, hago muchas analogías con los negocios, porque cuando nos situamos en los negocios lo vemos más claro. Imagínate tú un restaurante que tiene un día muy bueno, un día que te está yendo bien. Tú desesperadamente te vas a poner a sacar mesas a la calle para que la gente se siente. No, quizás tú tienes tu aforo completo y te sientes tranquilo, das un buen servicio a los comensales y sientes que ese día te fue excelentemente bien. No te vas a apresurar ese mismo día a sacar mesas a la calle y a tratar de traer. No, sencillamente, hey, el aforo está full. Quizás puedes planificarte en un futuro. Mira, tengo muchos días buenos, bueno, puedo extender, puedo expandir mi restaurante, hacer una remodelación, etcétera. Lo mismo en los días de pérdida, cuando a un restaurante no le llega a nadie ese día que puede pasar, él no se desespera a tratar de ver qué puede hacer y entonces, bueno, sigue. No, sencillamente, ese es un día en el cual paga su personal, tiene gastos y forma parte de un día lento, como Total. podemos ver en todos los negocios. Ujú. Totalmente. Además, mucha gente, esto que dices es muy interesante porque son capaces de hacer esa analogía y ese pensamiento cuando tienen un negocio tradicional. Por ejemplo, un restaurante, alguien cuando abre un restaurante entiende de facturación mensual. Sabe que no va a facturar siempre igual. Sabe que los fines de semana serán más fuertes, será que tendrá otros que no hará nada. Son capaces de hacer esa reflexión, pero aquí en el trading les cuesta más. No son capaces de hacer ese procesamiento de facturación media mensual e intentar, como dices tú, ejecutar siempre lo mismo cada día, sabiendo que habrán variabilidad, ¿no? Es más difícil aquí, es como el hecho Tal de que cual, sea tal cual. intangible Mira, es más difícil. tal cual. Por eso es que, mira, el primer libro que yo saqué Ujú. se llamó Trading como negocio, ¿ok? Yo, y bueno, como quizás buen sociólogo, cuando te gusta la lectura, también comienzas a desarrollar en cierta manera una habilidad de escribir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya has leído Totalmente. tantos libros, ves cómo se plasman las ideas principales y cómo se transmiten los autores, que comienzas a tener muchas cosas en tu mente, ¿no? Cuando yo escribí este libro, la principal premisa que tenía era explicar y que las personas pudieran entender de que el trading es un negocio, como cualquier otro. ¿Ok? Fíjate que yo ahí hablo de 8 aspectos fundamentales para poder hacer trading y tratar de enfocarte en la rentabilidad, ¿no? Y vas a ver que todos esos 8 aspectos nosotros los visualizamos con los negocios. El primero es profesionalizar. Es decir,
tienes que formarte con una estructura, es como estudiar una carrera. Ujú. Y yo sé que a veces las personas no lo ven así porque es muy sencillo hacer trading. Es Ya. decir, Ujú. aquí no tienes ningún tipo de limitación en abrir un broker y poder plantear una entrada, ¿no? Ahora, por ejemplo, para dar una sesión de psiquiatría tienes que tener un título Total. como psiquiatra, porque Ujú. si no, puedes incluso ir a la cárcel por ello. Correcto. Acá no vas a ir a la cárcel por hacer trading, Ujú. para nada, vas a perder dinero, pero no lo haces, no vas a ir a la cárcel. Entonces, necesitamos entender que sin comprender los fundamentos, lo que es el apalancamiento, derivados financieros, análisis técnico, gestión de riesgo, análisis fundamental, si te quieres enfocar en ello, es operar con sentido, es decir, es operar con una estructura y con un tipo de edge o ventaja que podamos visualizarlo, ¿no? Ese es fundamental. Lo otro que hablaba acá era el tema de las estadísticas. Muchas personas no llevan registro de su operativa, no llevan mediciones, no analizan datos claves que les permiten visualizar, por ejemplo, cuál es el máximo drawdown. Eso es algo muy sencillo y es algo que ya te permite incluso hasta prepararte para los momentos en el cual pueda llegar. A pesar de que con el tema de estadísticas, a mí me importa siempre aclarar que, como hemos leído en muchos lugares, resultados pasados no son garantías de resultados futuros, porque también creo que a veces tenemos que lograr comprender de que el mercado forma parte de una realidad social en su momento, ¿ok? Si bien hablamos de las propias estructuras y hablamos de patrones repetitivos que se pueden dar en el análisis técnico, forma parte de un momento de una coyuntura económico-social del mundo como tal. Correcto, sí. Entonces, no quiere decir de que si tú tienes un backtesting y este año te salió positivo, el año que viene exactamente también te va a salir con los mismos resultados, no necesariamente, porque el mercado es dinámico. Sin embargo, si hablamos de términos de probabilidad, que es lo que también la estadística trata de buscar, ¿no? Hacer aproximaciones, sobre todo de fenómenos sociales de los cuales no podemos tener exactitud, como la Claro. matemática, la física o la química, ¿no? Ujú. Entonces, la estadística es fundamental y hay otro punto importante que es la coherencia. Es decir, mira, tu operativa debe estar alineada con cosas factibles. Yo no puedo pretender comenzar a hacer trading con $500 y vivir del trading el día de mañana Ujú. o vivir del trading el mes que viene. Pagar las facturas de ello cuando, bueno, por ejemplo, la factura de luz son $200 nada más. Es decir, creo que a veces hay unas falsas expectativas. Cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, yo puedo montar ahorita un restaurante de hamburguesas Ujú. y montamos Víctor y yo un restaurante de hamburguesas, ponemos un capital pequeño y bueno, comenzamos a hacer un restaurante de hamburguesas. Nosotros no podemos pretender facturar lo mismo que factura un Exacto. restaurante de hamburguesas en Manhattan. Ujú. No, porque lamentablemente es otra dinámica, tienen otro capital, quizás el restaurante de Manhattan tiene $5 millones y ellos producen el 1% diario y nosotros tenemos $10.000 y producimos el 1% diario. Ujú. Entonces, creo que hace falta en nuestros negocios tener coherencia de lo que estamos haciendo. Otro punto importante es el capital, que creo que a veces lo subestimamos mucho, ¿no? Creo que el tema del capital es algo que el ser humano vive por la esperanza. A veces nosotros Sí. tenemos esperanza de Ujú. hacer cosas y nos proyectamos muchas cosas, ¿cierto? Tú como psicólogo sabes que a veces hay proyecciones que queremos hacer. Yo Claro. quizás veo a Víctor y bueno, veo que Víctor tiene un muy buen carro. Yo también quiero tener ese buen carro como Víctor, ¿no? Pero quizás yo no tengo en estos momentos la posibilidad de tener un buen carro como Víctor. Sí, puedo hacerlo trabajando, puedo hacerlo que quizás con suerte, puedo hacerlo más adelante, pero en este momento no. Entonces hay muchas personas que dicen, Alfredo, yo quiero vivir del trading, pero no tengo capital. No puedes vivir del trading. Mira, Víctor, a mí me encantaría en estos momentos, por ejemplo, montar una ensambladora de autos. Claro. Me fascinaría, Ujú. pero yo necesito 50 millones para hacerlo Ya. y no los tengo. Ujú. Pero los puedo querer muchísimo y es mi esperanza y me aferro en ello. Y tengo que comprender de que lamentablemente en este momento no puedo hacer una ensambladora de autos. No puedo porque no tengo el capital. Puede ser, pues puedo preparar, puedo tratar de comenzar a hacer rondas de financiamiento y buscar maneras. Sí, eso sí, está muy bien, pero tienes que estar claro de que el capital es el oxígeno del trader. El capital es lo que te permite mantenerte en el desarrollo operativo. Por eso es que es tan importante la gestión de riesgo. Yo sé que yo puedo obtener 5, 10, 15 pérdidas de forma consecutiva y sigo con mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo probabilidad de recuperarme a largo plazo. ¿Qué me va a costar? Que entras en un rundown, pero no es que se acaba el negocio para mí. Cuando a veces llegamos con cuentas pequeñas y nos sobreapalancamos mucho, el negocio se acaba muy rápido. Hay Correcto. otro punto importante que es la planificación. ¿No? Creo que nosotros tenemos que tener una hoja de ruta. Bueno, el sociólogo de por sí es un planificador. Eso a mí me lo dijeron y se me quedó en la mente. Entonces, cuando nosotros hacemos un negocio, tenemos una planificación clara, ¿no? Tú no vas a montar ahorita tu restaurante de hamburguesas y vas a comenzar a freír la carne en tu casa. No, ¿cómo vas a freír la carne si lo primero que tienes que buscar es el local? Ya.
O sea, ¿en qué local lo vas a poner? Ujú. En qué área te gustaría ponerlo de Madrid? ¿Te gustaría ponerlo por Chueca? ¿Te gustaría ponerlo en toda la Gran Vía? Vamos a buscar los locales. Eso es lo primero que tendríamos que empezar, ¿no? ¿Y cuál es el precio de los locales? Y tú no puedes llegarme un día y decirme, mira, Alfredo, ¿sabes qué? Ya compré los vasos para el local. Sí. Hey, pero como los vasos, si nosotros todavía no sabemos si quizás va a ser un food truck. Ujú. Entonces, ese tema de planificación es muy importante. Tienes que estructurar cómo vas a desarrollar tu negocio del trading, sobre todo compaginando con diversas actividades. Yo siempre digo que el trading es una diversidad. Trading, pero trabajo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No tienes ahí una limitación importante, que tienes que sentarte desde el punto de vista de planificación, cómo vas a poder desarrollar tu operativa, porque esto no es sobreponer una cosa sobre otra. Totalmente. Otro punto importante es la gerencia. Creo que a veces se nos olvida que el trader es un tomador de decisiones, Ujú. desde el ámbito que lo quieras ver. Estás tomando decisiones, ¿no? Y cuando nosotros tomamos decisiones, no solamente tener una entrada y salida, gestionar el capital, gestionar el tiempo, gestionar los errores, gestionar el estrés, etcétera. Otro punto importante que me encantaba de ese libro, yo llevo 7, Ujú. es el desarrollo personal. El desarrollo personal es fundamental, ¿no? Creo que el conocerte, el, el aceptar el desarrollo del manejo emocional que debes de tener. Creo que no todos nos conocemos. No Absolutamente. todos llegamos a entender, por ejemplo, qué es lo que te frustra a ti y qué es lo que te afecta y si de verdad puedes hacer trading, porque hay personas que les va muy, pero muy bien sin tener una exposición al riesgo. O Ujú. sea, hay personas que tienen aversión al riesgo o aversión a la pérdida. Entonces, se limitan mucho en ese punto de vista. Y por último, la realidad, ¿no? Entender que el trading implica pérdidas, incertidumbre, esfuerzo, tiempo, de que el resultado no es lineal. Y es lo que seguramente muchas personas se identifican. Esto no es de como que yo llegué, comencé a estudiar trading, Ya. terminé de estudiar trading, soy Sí, no es una rentable línea y ahora recta, ¿no? listo, se acabó, se Ya. acabó el resultado. No, muchas veces hay que reformular, muchas veces Ujú. hay que, en su momento yo recuerdo que yo tenía ya prácticamente una operativa hecha, pero yo no me sentía a gusto con la operativa, yo sentía que tenía dudas y sentía, y siempre tenía esa forma de ver el mercado y decía, bueno, pero es que, ¿por qué pasar si yo hago esto de forma distinta? O sea, ahí fue cuando tuve que poner freno de mano, detenerme y reformular lo que estábamos haciendo. Qué bueno, tío, qué bueno. Yo creo que con esto han conseguido, al menos me ha pasado a mí, entender un poco cómo piensas, ¿no? Porque eso es importante. Cuando conoces a un trader, o me pasa, intento hacerlo yo cuando hablo con otros traders, siempre me gusta ver más o menos cuál es su proceso mental, ¿no? De cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo para ver cómo han llegado al punto en el que están, ¿no? Y creo que con esta explicación de esos 8 puntos se ve claramente cuál es tu proceso a lo largo de hacer trading. Y por eso me resulta muy interesante indagar un poco más en la operativa en sí, porque has ido dando algunos detalles ya, por ejemplo, el hecho de solo hacer un trade al día, el hecho de que eres discrecional, ¿no? O ciertamente discrecional, aún así sabiendo que valoras el backtesting, que te gusta entender la estadística y que la utilizas a tu favor, son ya has dibujado un mapa muy interesante que me gustaría poder abrirlo un poco más, si te parece. Si hoy en día tuvieses que definirte de alguna manera como trader, imaginemos, ¿no? Que tú te encuentras con alguien que te pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? Soy trader, te saltas el estigma, ¿no? Y te atreves a decir que eres trader. ¿Cómo le explicarías qué es lo que haces en el mercado? ¿En qué mercado operas? ¿Qué tipo de trading haces? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo expresarías? Fíjate, toma en consideración dos puntos importantes para mí dentro del desarrollo operativo, ¿ok? Yo comprendo que quizás hacer un trading meramente sistemático, meramente mecánico, en cierta manera es muy atractivo, quizás en el norte, Ujú. donde muchas personas tratamos de enfilarnos incluso, creo que sería en cierta manera una parte ideal, pero todos sabemos que, por ejemplo, el trading algorítmico no es simplemente comprar un bot que Claro. te venden por Telegram, ni es simplemente Ojalá, programar ¿eh? un bot Ojalá. Sí, sí. ojalá, y Sí, ni sí. simplemente tampoco programar un bot en TradingView, porque Total. hay personas que me dicen, Alfredo, pero con la inteligencia artificial tú te metes Ya. en ChatGPT y colocas, quiero que me hagas una operativa y simplemente la pones en TradingView y ya. No, es mucho más complejo de eso y necesitas recursos, Ujú. necesitas una infraestructura, más allá del conocimiento desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista de análisis técnico, incluso hasta, toman desde el punto de vista de análisis fundamental, pero necesita Ujú. unos conocimientos, ¿no? Entonces, evidentemente yo soy un trader más retail. Ujú. Quiero también aclararte, Víctor, de que para mí el trading es una diversificación de ingresos, y Ujú. esto lo digo importante. Yo tengo un trabajo fuerte como sociólogo, incluso yo ahorita pues, me siento orgulloso de que estoy colaborando con una investigación de una pequeña extensión que hay en la Universidad Complutense de sociología, Qué ¿no? bueno. Entonces, bueno, eso me ayuda a mí también, Ujú. en cierta manera, es mi trabajo que hago en las tardes para Total. tratar un tema de investigación, porque yo quizás estoy en cierta manera un poco encargado de la parte de Latinoamérica, ¿no? La otra persona es de Europa, de Asia. Entonces,
Hay un tema importante, yo soy un trader retail y trato de que mi operativa sea lo más sencilla posible sin caer en el tema de creer que el trading es fácil. Ujú, No debemos confundir los términos de sencillo con facilidad, ¿ok? El trading es muy difícil y muy complejo por múltiples aspectos, pero no quiere decir de que tenga que ser muy complicado para que pueda ser rentable, ¿no? Mi operativa, yo opero en un mercado de futuros, tomo en consideración dos elementos fundamentales. Yo tengo un parámetro operativo, Víctor, un parámetro que es estandarizado, ujú, claro, preciso y conciso. Un parámetro que tiene que ser repetitivo. ujú, Yo busco breakouts, ¿ok? Digamos que desde el principio de análisis técnico. Lo que son los soportes y resistencia representan esas zonas donde históricamente el precio ha reaccionado, ya sea por desequilibrio de oferta y demanda, ¿no? Cuando el precio rompe alguna de estas zonas con algún tipo de confirmación, lo que está ocurriendo técnicamente es un cambio en esa ujú. estructura del mercado. Lo que antes era defendido, ahora pasa a ser superado, etcétera. Es una señal de qué tipo de fuerza ha ganado, ¿no? Si ha ganado evidentemente un poco más la fuerza de la oferta o ha ganado un poco más la fuerza de la demanda, porque los compradores superan una resistencia, los vendedores quiebren un tipo de soporte. Entonces, eso abre espacio para que el movimiento tenga una pequeña micro tendencia, una pequeña extensión. Por eso es que yo opero en gráficas de un minuto. Es decir, Vale. yo busco pequeños movimientos, pequeños recorridos. Yo no busco una gran extensión del mercado, ni ir acompañado con la tendencia general del mercado o el momento general del mercado, sino esos pequeños movimientos que se dan porque evidentemente hay un breakout en alguna de estas zonas, ¿no? Eh, esto evidentemente tiene que ser importante de que sea un breakout en una zona donde el mercado ya haya mostrado algún tipo de reacción, es decir, algún retroceso. Normalmente espero algún tipo de confirmación, como quizás puede existir como la consecución de que ese rompimiento se haya dado con otra vela, ¿ok? Ujú, Desde el punto de vista técnico, ese es mi parámetro, ¿ok? vale. Tomo un solo trade al día, opero en las dos primeras horas del mercado, ¿ok? Y tengo algo muy particular. Yo al tomar mi entrada, me gusta también tomar mi entrada porque me permite una operativa clara desde el punto de vista de gestión de riesgo. Mi stop yo siempre lo coloco en la última estructura antes de plantear mi entrada. Es decir, Vale. yo busco los movimientos, voy marcando el mercado en función de movimientos estructurales y coloco mi stop en un punto donde si esa estructura ya es invalidada, yo no quiero estar en el mercado, me Ujú, salgo del ujú. mercado. Y hay un tema importante, yo coloco mi stop y mi take de una vez en el mercado, con un ratio de 1. Yo sé Vale. que esto a veces para muchas personas les cuesta mucho Ujú, entenderlo y les cuesta mucho chocarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, la ventaja matemática, si nos vamos a los puntos de vista matemáticos y hacemos un Excel, nos vamos a dar cuenta de que mientras mayor ratio ya. tengas, Ujú, mayor ventaja matemática vas a tener. A mí me ujú, encantaría tener un ratio de 50 ujú, y por cada dólar que pierdas ganar $50. ujú, Eso te permite tener muy poca efectividad. Con un 15, un 10% de efectividad ya estaría siendo rentable. Sin embargo, cuando vamos al mercado en vivo, cuando estás viendo desarrollando el mercado en vivo, bueno, ¿qué tan cómodo es esperar una operativa que te llegue a un ratio de 50? ¿Qué tan estadísticamente viable es? También tú como trader, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? total. Porque si eres un trader ansioso Claro. y tienes una operativa que ya tiene 3 días llegando, Ujú, bueno, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo va a ser tu relación con las demás personas? ujú. Entonces, yo tomé una decisión, evalué diversos ratios y me quedé con el ratio 1, que en cierta manera te da un equilibrio entre lo que es efectividad y lo que es rentabilidad. Tienes que tener una operativa relativamente efectiva para que evidentemente el ratio pueda ser eh, rentable, pero es uno de los contras que quizás tiene el desarrollo. Ujú, Y yo dejo mi stop y mi take. El precio puede llegar a un tick de mi take y yo no interfiero en la operativa. ujú, Es decir, yo me desapego de la operativa. Y ujú, hay algo que siempre digo. Cuando yo entro en el mercado, Víctor, yo asumo la pérdida. Mi mente se programa para la pérdida. Es decir, ya yo entré y si yo estoy arriesgando $1.000, ya yo perdí esos $1.000. ujú. No me interesa saber si esos $1.000 llegaron, si no llegaron, si gané, si no gané. También el desapego tiene que ser a la ganancia, ¿no? Claro. No estoy, gané, y hoy sí gané, no, porque yo sé que el resultado del corto plazo no influye directamente en el resultado a largo plazo. Es decir, a mí no me importa la operativa de hoy, a mí me importa el gran conjunto de operativas y el gran conjunto de operaciones. Hay días en los cuales yo he entrado al mercado y el precio se va directo a mi stop loss. Ujú, Ese día no hay nada que hacer. Hay días en los cuales he llegado al mercado y el mercado se mantiene ahí, llega cerca de mi stop, podría proteger, pero luego llega el take profit. Dejo que el mercado se desarrolle. ujú. ¿Ok? Ese es un tema importante que, bueno, no todas las personas están de acuerdo con ellos y no tienen que estarlo, Claro. porque creo que lo interesante de todas las cosas que hacemos en las realidades es que hay múltiples formas de visualizar el 100%. mercado, hay múltiples 100%. formas de, ¿no?
tomo un solo trade y desarrollo. Esa es la parte de mi parámetro operativo. Fíjate que es muy estandarizado, Ujú. es muy visualizado. Ahora, hay una parte de toma de decisiones, hay una parte de contextualización. Me gusta contextualizar con el volumen, me gusta contextualizar cuando veo mercados lateralizados y de repente veo un rompimiento, no tomo ese rompimiento. Yo espero que el precio reteste para que vuelva a tener un rompimiento, como que me dé confirmación de que está saliendo de una zona. Los días en los cuales habla la Fed, por ejemplo, Powell, el presidente de la Reserva Federal, yo visualizo que el mercado se mantiene en una especie de rango hasta que Powell da su declaración, que es aproximadamente a las 7 8 de la noche hora Madrid. Entonces, ahí es cuando los inversores toman algún tipo de movimiento, ya sea al alza o a la baja. Esos días los tomo particular. Fíjate que sí tomo decisiones Ya. dentro del Ujú. mercado operativo. Ujú. Pero esos parámetros, Víctor, me permiten no improvisar. Me mantienen como una Sí, una camisa, camisa de ¿no? fuerza. Ujú. Es decir, yo no voy a abrir una operación mañana a las 4 de la tarde. Ya. Ujú. Yo no voy a operar petróleo mañana. Ujú. Yo no voy a tomar una operativa porque esté el precio tocando la banda superior de Bollinger y yo voy a tomar un corto. Para nada. Yo sé que eso no forma parte de mi desarrollo operativo. Y aclaro esto. Mi operativa tiene muchísimas desventajas. Muchísimas. Si nosotros listamos hoy, Víctor, todas las desventajas que tiene mi operativa, Ujú. probablemente no nos alcance todo este día para poder listarla. Sin embargo, no es necesario una operativa perfecta para poder desarrollar rentabilidad. Totalmente. Ujú. Eso es algo importante que siempre me interesa aclarar. Creo que a veces vivimos buscando ese santo grial Sí, sí, todo el de la mundo. operativa perfecta, de Ujú. que yo te vaya a decir, mira, Víctor, mi operativa es esta, y tú me digas, Alfredo, Ya. esa es la mejor operativa del mundo, Ujú. y que nosotros lo publiquemos y todos estemos de acuerdo. Ujú. No, para nada, porque quizás lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Total. Tú dices, hey, Alfredo, pero es que a mí no me gusta operar en esa temporalidad, veo los movimientos muy rápidos, yo soy una persona más calmada, más tranquila y me gusta más operar en otra temporalidad. Eso es válido, tendrás ventajas y desventajas, como todo. Creo que el tema está en poder aceptarlas, en poder entender de que tu negocio no es un negocio perfecto. Lamentablemente, vuelvo a la analogía de los negocios y me disculpan las personas que a veces sea repetitivo. Si tú vas a montar el día de hoy un restaurante, tú tienes que definir qué restaurante vas a hacer. Tú no puedes vender paellas, hamburguesas, pizzas, Claro. perros calientes, helados, Nadie va a esos sushi. restaurantes. Nadie va a esos restaurantes con Entonces, eso. a la final, nadie va a esos restaurantes porque, sabes, no tienes algo limitado. Y para ti, como gerente, como dueño, como director del restaurante, te vuelves loco. Porque no solamente tienes que buscar el arroz para la paella, sino que también tienes que buscar el pan para el sándwich y también tienes que tener la gaba para el sushi. Ujú. Señores, tenemos que centrar nuestro foco en algo que, si bien no va a ser perfecto, nos permita desarrollar una rentabilidad a largo plazo. Qué bueno, tío, qué bueno. Entonces tendríamos que, para que la gente se haga un poco de idea, eres un trader discrecional, un day trader discrecional en un minuto, mercado de futuros. ¿En qué activo, perdón? No sé si te he preguntado en qué En activo. contratos en mini futuro, únicamente, pero Vale, contratos en mini NASA. vale, perfecto. ¿Lo haces de las dos primeras horas en la apertura? 9 y Em, 30 hasta las 11:30 de la mañana. Las dos primeras horas son las horas en las cuales puedo tomar una entrada. Perfecto. Y lo que haces, por lo que entiendo, es que tú utilizas la discrecionalidad para analizar el entorno, el mercado, el contexto, utilizas el volumen, he escuchado, ¿no? Que también puedes utilizar el volumen ahí Sí, para determinar sí, el volumen es rompimientos. importantísimo. Perfecto. Sobre todo para determinar ese clímax de compra o clímax de venta que a veces sucede en el desarrollo de los mercados. Qué bueno. Entonces, utilizas el volumen para cuando hay un rompimiento interesante, ¿no? Que tú consideras que realmente es un rompimiento Sí, real. sobre todo cuando hay zonas que se desarrollan con gran volumen, son zonas en las cuales debo de estar más precavido, sobre Vale. todo al momento en el cual el precio la vaya a testear. Ujú. Qué bueno. Y entonces entiendo ahí que cuando tú entras ya tienes el stop y el profit predefinidos y no haces ningún tipo de gestión Predefinido. activa. Es decir, una vez tú Ningún entras, tipo de gestión activa. vale, qué bueno, qué bueno. Y con Mi stop lo adapto a la última estructura del mercado. correcto. Siempre en la Ujú. última estructura del Ujú. mercado, que es ese punto en el cual si es quebrado, Ujú. ya yo no quiero estar en el mercado porque, bueno, puede evidentemente haber un cambio de ese micro movimiento que se va Te entiendo, desarrollando. te entiendo. ¿Y tienes calculado, por ejemplo, algún tipo de recorrido que tengas medio? Es decir, por ejemplo, entiendo que es un 1 a 1, pero el recorrido medio de puntos, por Fíjate, ejemplo. yo me adapto a la estructura del mercado, me Vale, adapto a la estructura del mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, en los días, por lo menos en el mes de abril, con todo el tema de los aranceles, que el mercado tuvo una volatilidad considerable, evidentemente tenía unos stops grandes desde sí. el punto de vista monetario, Ujú. en puntos recorridos, pero era la misma Sí. estructura. Ujú. Entonces hay un tema importante para mí. Si la estructura, la última estructura fue así, yo no puedo pretender de que quizás la siguiente estructura sea así. Ujú. No, quizás la estructura sería proporcional en función de lo que viene haciendo. Yo busco también la proporcionalidad de los movimientos en el mercado. Ujú. Qué bueno.
Y también una pregunta que me viene a la cabeza es que antes mencionabas el tema de la gestión que habías hecho, que habías aumentado del 1,5% al 2,5% como máximo. Sí. ¿Eso significa que de vez en cuando, según el tipo de setup que encuentras, o sea, entiendo que es parametrizado y que es lo que, es decir, el setup es el mismo, es parámetro, pero ¿tienes algún tipo de, por ejemplo, de confirmación que te dé más seguridad, que te lleve a aumentar más el riesgo en un cierto momento en ese margen del 1,5 al 2%? O... Sí, fíjate, hay un tema importante. O sea, yo hasta el año pasado, todas mis operativas máximo Ujú, podían llegar al 1,5%, ¿ok? ujú, En aras de este año tratar de rentabilizar la cuenta un poco más, aumenté eso hasta el 2,5%, algo que una decisión que evidentemente son esas cosas, lo que llama, bueno, la ley de Murphy. Justo el mes de enero fue un mes negativo ya, ya. y bueno, y entonces, claro, eso pega a veces y uno dice, hey, bueno, ¿por qué hice esto, no? Sí, siempre, Entonces, pero yo lo aumenté, siempre que escalas el sí, riesgo, siempre. pierdes, siempre, siempre, siempre. Siempre que escalas el Sí. riesgo pierde. Y eso es algo muy importante también concientizarlo, porque a veces uno cree que lo tiene interiorizado, ¿no? Desde el punto de vista consciente. Sabes que, bueno, el ser humano tenemos la conciencia y a veces nuestra inconsciencia, el inconsciente, también actúa desde varios puntos de vista. Entonces, a veces creemos que lo tenemos interiorizado y que no nos va a afectar, pero después inconscientemente sí nos damos cuenta de que, bueno, es quizás un golpe que te viene dando. Fíjate, a mí me gustan mucho los patrones que son fluidos, los patrones que tienen ese movimiento de impulso, retroceso, impulso, tal cual como debería ser un mercado que va desarrollando su movimiento, ¿no? Cuando el mercado no es tan fluido, sino que más bien las velas trata de aguantarse, la resistencia es mucho, yo trato de ser más conservador. No llego al 2,5%, arriesgo un 2%. También hay algo importantísimo, que es el tema del qué tan prolongado puede estar el mercado. Cuando yo a veces estoy tomando una entrada, como tú bien sabes, quizás las 2 primeras horas del mercado, el mercado tiene movimiento. Puede ser que mueva bastante hacia arriba o se mueva bastante hacia abajo. Y ya después de esas 2 horas llega lo que llaman la hora de la hamburguesa, ¿no? Que comienza como que a ralentizarse un poco el mercado. Entonces, en esas últimas horas trato de no ser tan arriesgado con el riesgo. Vale. Sin embargo, sí trato de tener un promedio siempre. No es que voy a tomar un día una operación con un 0,5 de riesgo y otro día con una de 2,5 de riesgo porque me cambia todas las estadísticas que puedo desarrollar. Yo trato de tenerlo lo más estandarizado posible, es decir, siempre lo más cercano al 2%. Evidentemente a veces es difícil porque tengo que ajustarlo por los contratos. Entonces a veces si Claro. coloco un contrato de más, llego al 2,5, pero Ujú. si coloco un contrato de menos, llego al Sí, 1,9. sí, sí. Entonces Es un intervalo, tengo ¿no? Ahí. que tratar de jugar, tengo Mm. que tratar de llegar con el intervalo. Qué bueno, tío, qué bueno. Y a nivel de win rate, por ejemplo, que mencionabas el 1 a 1, a día de hoy, ¿qué tanto tasa de acierto manejas? Mira, el año pasado tuvo una tasa de acierto del 55% de Vale. rentabilidad, Ujú, ¿ok? Evidentemente, como les explico, el tema del ratio 1 a 1 te obliga, ujú. en cierta manera, o es necesario que tengas una tasa de rentabilidad prácticamente por encima del 50%, porque si no, es muy difícil desarrollar rentabilidad. 100%. ¿Eso no le Eso sorprende? es un tema, Sí, ¿no le sorprende a la gente cuando lo explicas, el hecho de que tengas un 55%? sí, todo el mundo, ojo, hay dos tipos, ¿ok? Los que se sorprenden desde el punto de vista negativo, lo que se sorprende desde el punto de vista positivo. Dicen un 55, eso es una locura, tú Ya. eres entonces eres un mago del mercado. Sí. Y hay otras personas que te dicen un cincuenta y Ya. cinco tampoco, Ujú, pero ¿por qué tampoco, no? Entonces, eso es algo normal, ¿no? ujú. Creo que cuando las personas comienzan a desarrollar su operativa y comienzan a estructurar una operativa y a comenzar a ver los resultados, se dan cuenta de que puede ser variable, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo sobre todo me he encontrado personas del perfil del que piensan que es algo negativo, que cuando piensan en 1 a 1 de ratio siempre estiman un 70% de acierto, un 75%, y cuando te encuentras con traders como tú, nos dicen, Mira, no, no, es que yo con un 5% soy rentable de Mira, beneficio. yo el año pasado, claro, bueno, también hay que visualizar los términos de rentabilidad, ¿no? Mm, Porque por ejemplo, el año pasado yo llegué a tener una rentabilidad del 40%, ujú, aproximadamente 42%, ¿no? ujú, Entonces, claro, hay otras personas que pueden tener una rentabilidad del 100, 200, claro. 300%, porque, Ujú, bueno, tienen un mayor win rate, ujú, tienen un mayor... Eso es algo normal y yo he aprendido a asumir eso, ¿no? Fíjate algo, y que es curioso, por ejemplo, el año antepasado, mi tasa de acierto estuvo más del 60%, porque bueno, fue un año quizás en el cual fue más propenso para el desarrollo operativo, tuve mejor desempeño, tuve mejor asertividad desde el punto de vista operativo. Hay un tema importante con los números, Víctor. En sociología nosotros vemos, a pesar de que las personas no creen que la sociología es pura teoría ya. y Pasa lo mismo en la vemos psicología, ¿eh? estadística, ¿no? Sí, sí. Pasa lo mismo, Somos pero vemos hermanos en eso, sí, sí. estadística.
Sí, es tal cual. Total. Lo que es sociólogo, psicólogo y Sí, antropólogo, la exacto. antropología también se ve mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que creen que no se valora mucho la estadística. La estadística es algo fundamental, es algo importante. A mí me encanta el tema estadístico, la estadística descriptiva, la inferencia estadística, porque bueno, creo que es una forma de como nosotros plantear. Siempre que vas a planificar tienes que tener una forma de plantearlo, ¿no? Pero hay personas que en su mente como que se anclan a ciertos números, ¿no? Y se ponen una meta. Tengo que tener el 70% de acierto, ¿no? Y eso te frustra. O sea, te frustra porque no siempre el mercado es igual, no siempre el mercado te va a responder igual. Tú mismo no siempre, lamentablemente, vas a estar igual. No es lo mismo cuando una persona puede operar, por ejemplo, y te doy un caso que me sucede, cuando operas y quizás tienes una enfermedad y bueno, Totalmente. estás operando y tienes una enfermedad que tu mente va a estar divagando en Sí, sí. muchas cosas y en muchas cosas, que bueno, cuando operas y resulta que Víctor se ganó una placa de 300.000 suscriptores en YouTube y pasa a ser el influencer del año. Seguramente vas a estar distendido, vas a Ya. estar tranquilo, vas a operar y vas a tener mayor capacidad. Ahora, si tú tienes una meta y estás todo el tiempo pendiente, hey, tengo que llegar al 70 y tienes un rundown, eso te afecta muchísimo, te Totalmente. afecta muchísimo. O sea, es como cuando yo ahorita incursioné en el tema de correr, ¿no? No soy corredor profesional, no me gusta, pero bueno, comencé a correr y estoy preparándome ahorita para un medio maratón. Y el primer consejo que me dieron fue, no veas el reloj. Claro. ¿Por qué? Porque yo iba corriendo, Víctor, así. Ya, ya. ¿Cuánto me falta? Me Quiero faltan acabar ya, 5 ¿no? kilómetros. Sí. ¿Cuánto me falta? Y no, y también era la ansiedad de cuánto iba llegando, o sea, cuánto me faltaba por llegar, ¿no? Y cuánto me faltaba la meta. Y te digo, no hay nada más frustrante que cuando Total. tú ves el reloj y ves que llevas 5 kilómetros Sí. y de repente lo vuelves a ver y ves que llevas 5,20. Sí, Entonces sí. tú dices 200 Es metros una y todo tortura, lo sí, que yo sí. he pensado o todo lo... Es una tortura, y tal cual es una tortura. Entonces yo, últimamente, bueno, el reloj es importante por el tema del corazón, Ujú. pero yo la última vez que salí sin reloj. Y fue más relajante. ¿Por qué? Porque iba sin ningún tipo de presión a donde tenía que llegar. Qué La bueno. analogía, lo que quiero decir con todo esto del trading es que es importantísimo tener estadística, tener claro ese tema del down, de cuánto puedes permitirte perder, de cuánto, pero el tema de las metas o de enfocarte, porque también alguna otra persona tenga un ratio específico, tenga una ganancia específica o tenga una muy buena tasa de acierto y quizás operemos similares, no es algo que debe de presionarte. Tenemos que tener claro de que cada negocio es individual, cada negocio tiene su particularidad. Totalmente. Tío, ¿tienes algún setup, por ejemplo, aunque no sea ahora, alguna imagen, si quieres, o algo así de un tipo de entrada que tengas, o algo similar, que para que la gente Mira, muchas ya, veces pueda ver directamente cómo operas? sí, ya te lo voy a buscar porque en Mm. Instagram tengo Vale. muchísimos setups Mm. que trato de colocar. Incluso, mira, Sí. hay un video que no sé si vas a poder escucharlo Vale. con el audio y es interesantísimo de una operativa justo una operativa el día de ayer. El desarrollo operativo del día de ayer, fíjate que marco dos zonas de premercado, ¿ok? Ujú. Que se desarrollan con un volumen relevante. Se da este movimiento de impulso, retroceso e impulso. Y es en este momento donde yo tomo mi entrada aquí en la consecución del rompimiento con mi stop loss en la última estructura. Fíjate que Vale. mi precio me saca acá en stop loss Ujú. y después un rato más llega aquí al take profit. Aquí tienes, bueno, mi cuenta con mi capital Ujú. y el desarrollo y el resultado negativo, ¿no? Y las personas me criticaban, Víctor, me decían, bueno, Alfredo, pero ¿por qué? ¿Para qué planteaste esa entrada allí? ¿Por qué te apresuraste mucho? ¿Tomaste una entrada muy rápida? Esta entrada fue el 17 de enero. Ujú. Mira, dos zonas de premercado que se generaron igual, el precio de desarrollo del movimiento de impulso, retroceso, yo coloco mi stop loss en la última estructura, entro en la consecución del rompimiento, esta entrada salió por take profit. Ujú. ¿Qué es lo que quiero que veas? Fíjate que es el mismo patrón, es Ya. la misma estructura, prácticamente la misma operativa, ¿no? Ujú. Y a veces nos tendemos nosotros a evaluar el resultado operativo, el desarrollo operativo por el resultado al corto plazo. Es decir, si yo quizás veo la operativa del día de ayer, puedo decir que, bueno, fue una muy mala operativa, me apresuré demasiado, no debía haber tomado esa entrada, debo buscar otro setup. Pero aquí no, aquí tengo este día, fíjate que este día salió por take profit. Ujú. Entonces, ahí quizás lo importante a tomar en consideración es que no podemos ver el corto plazo. Tenemos que Exacto. ver que es un conjunto de operaciones. Mañana probablemente tomo esta misma operativa, este mismo desarrollo operativo puede ser que salga positivo o salga Ujú. negativo. No lo sé. Lo que sé es que a largo plazo me ha dado un proceso de rentabilidad y me ha permitido desarrollar un proceso Totalmente. de consistencia operativa. ¿Ok? Totalmente. Y una pregunta, ahora que veo esta imagen, ¿puedes explicar ahí que veo esas flechas marcando el volumen? Sí, Cuando... porque este volumen excede los 2.000 contratos. Ujú. Fíjate, cuando el volumen del premercado, sabes que el premercado normalmente, Víctor, hay un volumen
relativamente corto, Ujú, de 100 contratos, 200 contratos. Ahora, cuando me desarrollo un volumen mayor a 2.000 contratos, quiere decir que hay algún tipo de intención detrás de ello. Es decir, es algo normal. ujú, Es como que nosotros estemos pasando ahorita por el Corte Inglés y veamos que hay 1 millón de personas afuera del Corte Inglés. ujú, Nosotros no sabemos para qué están ese millón de personas allá afuera del Corte Inglés. Puede ser algo muy bueno, puede ser que quizás están regalando la ropa, o puede ser que las personas quieren quemar el Corte Inglés y es ujú, algo muy malo. Entonces yo no sé qué puede pasar allí. Por eso es que yo identifico esas velas de que se desarrollaron ese volumen para tomarlo en consideración durante el desarrollo del mercado como una zona importante ujú, en la cual puede existir algún tipo de breakout o que el precio puede reaccionar al llegar allí. Porque ujú, hay un tema importante. Si yo planteo mi entrada y tengo una zona existente, es decir, ya tengo una zona identificada, no puedo plantear esa entrada porque yo no quiero que el take profit tenga algún tipo de barrera. ujú. Qué bueno. Y ¿Ok? siempre cuando has ido haciendo esta operativa, ¿siempre lo has hecho desde el gráfico de un minuto en time frame? O por ejemplo, haces un tipo De de un análisis, minuto. pero haces un análisis No, superior, ¿siempre lo haces desde también el análisis del no, minuto? lo hago, fíjate algo, hay un tema importante, yo lo hago en un minuto. Estos movimientos, por ejemplo, este mercado de un minuto, probablemente la barra diaria no llega a ser ni siquiera la décima parte de lo que fue la barra diaria. Ujú, Entonces, yo me enfoco en una sola temporalidad, Víctor, porque lo que busco es ese micro movimiento. Yo no busco acompañar al mercado, no busco ese movimiento que va en gran escala del mercado, ujú, ¿no? Sino busco el pequeño movimiento que me permite tener una fluidez. Fíjate que aquí el recorrido es sumamente corto, no estoy buscando un gran recorrido del mercado, un ujú, recorrido sumamente, y en base casi todos los recorridos que yo tomo son así, relativamente cortos, es decir, lo que busco es ese movimiento, como que esa explosividad. Cuando tú tienes un taladro y estás taladrando una pared y sabes que de repente llega un momento en que el taladro se va, sí. porque la pared ya se dio. Ujú, Estoy buscando ese momento en el ya. cual el Ujú, taladro se va porque la pared ya se dio. ujú, Hey, quizás sacas el taladro, porque ujú, evidentemente ya no vas a seguir taladrando. Pero lo que yo estoy buscando es este pequeño movimiento como acá. ujú. Qué bueno, tío. ¿Y te has planteado alguna vez el hecho de, porque veo que operas tu propia cuenta, pero siempre lo has hecho desde tu propia cuenta de capital? ¿Nunca te has planteado pruebas de Sí, fondeo, gestión de únicamente, capital o algo similar? mira, hay tema importante, Víctor. Ujú, Yo particularmente yo, no me considero en este momento psicológicamente capaz de manejar un capital de una tercera persona. ujú, Y te lo explico por qué. Porque este capital que tengo yo es un capital que yo tengo destinado a perder, Víctor. ujú, Es decir, yo este capital no lo tengo en mi balance contable, yo no estoy pensando que con ello me puedo comprar tal cosa. Ciertamente yo tengo un estilo de planificación con la rentabilidad que te puedo comentar que es bien interesante para no tener presión sobre el resultado. Pero esto es algo que ni siquiera mi esposa me ujú. dice, Alfredo, ¿cómo va la cuenta? ¿Y cuánto la Ya. subiste? ¿Y perdimos hoy? No, nadie, Ujú, absolutamente nadie. Entonces yo estoy totalmente despreocupado, yo pero totalmente despreocupado. El mes pasado yo terminé en pérdidas también. ujú, O sea, yo, si vamos al caso de los 4 meses que van en el año, 2 meses han sido en pérdida. ujú. Quizás una persona que le esté manejando un capital me diría, bueno, Alfredo, pero ¿cómo vamos y por qué vamos tan mal? Y cuando tienes un tema discrecional, es decir, tienes un tema en el cual tú tomas decisiones, tienes que saber que la decisión que estás tomando está afectando el capital de una tercera persona. Totalmente. Imagínate tú que Víctor me dé a mí $100.000 y yo tenga un down, como Ujú, evidentemente lo he tenido, y tenga 2, 3 meses perdiendo. El año pasado tuve 2 meses perdiendo de forma consecutiva, por ujú, ejemplo. Eso me va a pegar, me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque hay un tema de responsabilidad de por medio. Fíjate que yo, y lo digo, yo estaba sumamente apenado contigo, Víctor, ujú, porque tú me habías propuesto hacer una entrevista ujú, antes de yo irme de viaje ujú, y yo me fui de viaje y no lo anoté. Y ujú. después cuando una persona me comentó, me dijo, mira, pero tú con Víctor, psicólogo, ¿por qué una entrevista? Y yo dije, hey, esa persona me dijo a mí Sí. para hacerlo y yo te pedí disculpas Ujú. porque hay un tema de responsabilidad Lo importante. entiendo, Es sí, decir, sí. y a mí no me gusta, si yo te cité a ti Ujú, el día de hoy para trabajar aquí y si yo quizás te digo a ti, mira, Víctor, yo te voy a enviar un libro, o ujú. sea, yo voy a tratar de hacer lo posible para que eso te llegue a ti, porque Ya. hay una responsabilidad. Ujú, Entonces, cuando tú manejas un capital de tercero, hay una responsabilidad muy importante, Víctor. Creo que hay un tema importantísimo de que primero no debe ser una sola persona la que lo maneje. ujú, Y creo que eso es cuando tú asignas un capital, lo ideal es que sea una gestión de fondos, sea una gestora que pueda ser la que maneje ese capital como tal. Y no que sea una persona, porque bueno, mañana pasado Alfredo se volvió loco o tuvo sí. un problema o me bloquearon una cuenta y Ujú, entonces, ¿qué pasó? Es distinto si es Víctor y Alfredo. Bueno, si tú ves que Alfredo se volvió loco, Víctor va a prender las alarmas ya. y va a decir, hey, también hay un tema importante que es que, bueno, yo tampoco estoy preparado desde el punto de vista legal y permisivo para Ujú, poder manejar capital de terceras personas. ujú. Creo que el tema de la legalidad también es muy importante, Total, ¿no? Yo siempre se totalmente. lo aconsejo. Si Ujú, usted, si usted le va a dar su capital a
a un fondo de inversiones, bueno, tiene que fijarse de que ese fondo de inversiones tenga las licencias necesarias para poder manejar capital de terceras personas. Total. Explico que tiene las aptitudes para poder Mm. manejar capital de terceras personas. En 100%. cuanto a las pruebas de fondeo, en Mm. cuanto a las pruebas de fondeo, fíjate, mi operativa, yo primero, hay un tema importante. Sé que esto trae colación, yo no recomiendo las pruebas de fondeo Ujú. desde el punto de vista de evaluación. O sea, ¿Vale? fíjate que cuando hablamos de prueba de fondeo, Víctor, estamos hablando desde el punto de vista evaluativo, ¿no? Ujú. Como que yo te voy a evaluar a ti en función de esta prueba. Eso es lo que es una prueba. Cuando yo te hago una prueba de psicología, por ejemplo, te voy a hacer una prueba de psicología social. Yo te voy a dar una prueba y en función de esa prueba yo voy a decir, Víctor tiene los conocimientos o Víctor no tiene los conocimientos. Entonces hay personas que se evalúan en función de una prueba de fondeo, que creen que una prueba de fondeo te va a decir si eres buen trader o no eres buen trader. La prueba de fondeo de por sí, por su modelo de negocio, tiene un conjunto de reglas que está diseñada para que el trader disminuya esa pequeña probabilidad de rentabilidad que tiene que tener. No es imposible, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí lo hace más difícil, porque por ejemplo, yo he llegado a tener un drawdown del 15% de mi cuenta. Por Claro. ejemplo, yo he Mm. llegado a tener, si yo quizás hubiese empezado una prueba de fondeo en el mes de febrero, ya lo hubiese Sí, perdido. sí. Entonces, Mm. no podemos contar a veces con que el mal trader es porque es mal trader porque no pasó una prueba de fondeo. No, es que también a veces las probabilidades están en tu contra, te obligan a operar. La semana Sí, pasada, sí. yo de Mm. 5 días, 3 días no operé. Mm. ¿Por qué? Porque no vi ningún tipo de entrada al mercado. Si quizás si me hubiese sentido presionado a Exacto. operar, lo hubiese tomado. Mm. No quiere decir, con esto lo digo, porque también a veces las personas se confunden de que todas las pruebas de fondeo son malas y todas las empresas son buenas capitalistas. No, es un modelo de Es un negocio. modelo, ¿Ok? sí, sí, De ellas es un totalmente. modelo de Mm. negocio totalmente válido y Mm. totalmente legal. No te están en ningún momento, bueno, salvo algunos Claro, problemas claro, que sí, han sí, sí, sí. existido en Mm. algunos casos, como existen con todos los brokers, existen todas las cosas, pero hay modelos de negocio, bueno, totalmente legal, que si tú logras pasar eso, evidentemente vas a tener una ganancia y ellos van a tener una ganancia. Entonces, aparte de mi operativa como tal, el desarrollo de la gestión de riesgo es muy lento pasar una prueba de fondeo. ¿Por qué? Porque, bueno, en vez de tú ganando el 2%, el Claro. 1%, el 2,5%, sería muy lento para Sí. desarrollar y ganar una prueba de Te fondeo. fuerzan, de alguna manera te fuerzan cuando operas en este tipo de entorno. Mucha gente no lo entiende, pero un trader ganador en cuenta real, como puede ser tú, puede tener dificultades a la hora de enfrentarse a un fondeo, Sí, pero porque tienes que hacer muchos cambios. Es que tienes que incluso limitar tu ganancia porque te impiden ganar más de un 30% de... O sea, tu profit total no puede superar en un solo día el 30% de lo que has generado, ¿no? Porque de esta manera significa que no tienes consistencia. Entonces, luego también está por debajo capado. Luego son tantas las facetas, las reglas que tienes son, alrededor que hay que adaptarse muchísimo a ello. sí, son reglas. Ojo, yo como te repito, creo que hay un tema importante, como todo modelo de negocio, busco un poco ese tema esperanzador de Mm. decirte, bueno, pues puedes gestionar capital solamente con un pequeño fee Ya. mensual de $100, puedes tratar de pasar. Mm. Entonces, claro, eso emociona mucho a las personas. Pero yo lo que le digo siempre a las personas tienen que estar conscientes de que están entrando en un terreno hostil. Ya. Es decir, nosotros vamos a ir a jugar fútbol, ¿ok? Y yo en este momento estoy jugando fútbol con unos zapatos Adidas, con un short que es totalmente aerodinámico y con una camisa que me encantó porque la compré. Sin embargo, Víctor también va a jugar fútbol, pero en una prueba de fondeo, y él va a jugar descalzo, Mm. ¿ok? Descalzo con blue jean. Él va a jugar con un jean, va a estar un poco incómodo y va a jugar con una chaqueta y quizás va a estar acalorado. Puede ser que tenga muy buen potencial y que sepas sortearlo y que te vaya muy bien, pero tienes que saber de que tienes unas limitaciones, que no es porque Víctor no las tenga, porque quizás si Víctor estuviese en las mismas condiciones que tengo yo, puede ser que Víctor le vaya muy bien. Total. Pero bueno, Víctor no tiene capital y tiene que tratar de llegar a la prueba de fondeo. Bueno, lo que me interesa es que las personas estén conscientes de que a veces el fracaso no viene porque seas tú un mal trader o porque tengas tú, sino porque también tienes las ventajas en contra. Totalmente, tío, totalmente. Para acabar, Alfredo, y no quitarte más tiempo, yo creo que más o menos nos hemos podido hacer una idea de cómo operas, cómo gestionas el riesgo, cómo afrontas todo el proceso mental que hay detrás de una operativa, que eso me parece espectacular. Y por ello también siempre intento acabar este tipo de charlas con una especie no sé si has visto la película de Regreso al Futuro, de Back to the Future, ¿la has visto alguna vez? Claro, sí, un Perfecto. clásico. Ok, pues Clásico de nuestra época. exacto, exacto. Yo Clásico. soy un fan increíble de ellos y intento hacer la analogía del DeLorean. De si tú, Alfredo, a día de hoy cogieses un DeLorean y te fueses al 2012, por ejemplo, en el momento en que empiezas, hay algo que, después de todo lo que has dicho, que ya es mucho, pero entiendo que si fuese algo sintético, ¿no? Que le dirías a tu yo del pasado en un cierto momento para que consiguiese estar donde estás ahora con más premura, quizás, ¿no? De una manera más sencilla, ¿qué le dirías?
Mira, hay tres cosas que podría decirme justo en el año, mira, me lo diría como en el año 2013, que sería quizás en el momento, en el año 2012 empecé, pero bueno, tuve también quizás, no sé si muchas personas les sucede la suerte de principiante. Ujú. Cuando empecé a abrir una pequeña cuenta, Ya. la logré subir y yo Ujú, decía, bueno, qué emocionante es este capital. Incluso ujú. yo en ese momento ya yo trabajaba como consultor de sociología y tenía una pequeña consultora y tenía a las personas trabajando, logré crear un excelente equipo y yo podía desprenderme un poco de la parte operativa. Entonces yo estaba en la mañana en la oficina todo el tiempo operando y en la tarde operando y comencé a meterle capital hasta que llegó ese momento en el cual te das cuenta de que no tienes nada de consistencia y llega un golpe y psicológicamente te vuelves nada y quiebras la cuenta, ¿no? Me diría tres cosas. Primero, tengo que limitar la impaciencia por querer ganar dinero. Yo pensé que yo iba a vivir únicamente, exclusivamente del trading. Es decir, mi mente en ese momento me decía, Alfredo, vas a vivir del trading, metes todo tu capital allí y simplemente te encierras en un cuarto, comienzas a hacer trading y ya. No. La verdad es que el trading es una fuente de diversificación de ingresos. Creo que el horizonte financiero de toda persona debe ser diversificar ingresos, es decir, tener múltiples fuentes de ingresos. Víctor puede hacer trading, puede tener un canal de YouTube, puede dar consultas desde el punto de vista de psicología, puede escribir un libro de psicología, puede hacer miles de cosas que le permitan tener ingresos. ¿Por qué eso es importante, Víctor? Porque si tú no estás atado a un solo ingreso, tú estás más relajado, tu mente está más divagante. Es decir, a mí no me importa lo que te decía. Por ejemplo, con el tema del trading, que esto justo también te lo voy a comentar, yo tengo en mi esquema de planificación de retiro de ganancias, yo hago retiro de ganancias una vez al año Ujú, solamente, ujú. que es en el mes de diciembre, ¿ok? Yo en el mes de diciembre visualizo todo lo que logré rentabilizar la cuenta, ¿ok? Y en función de ello quito un porcentaje para poder que, dejo un porcentaje en la cuenta para poder trabajar con el tema del interés compuesto, pero quito un porcentaje. Ese porcentaje que quito, por ejemplo, vamos a suponer que son $12,000 que logré rentabilizar la cuenta, esos $12,000 los divido entre 12. Y yo sé que ese es mi presupuesto de gastos del año 2026. Ujú. Entonces ya yo estoy tranquilo porque yo sé que en enero tengo $1,200 que gastar y con eso me tengo que adaptar. Ah, bueno, no podré tener lujos o no podré tener cosas, pero ese es mi presupuesto de gasto máximo que puedo tener y esa plata la generé. Es decir, yo no estoy preocupado. Si yo viviera el Ya. trading día a día, Ujú. yo el mes pasado tuve un mes negativo. ¿Cómo hago yo para pagar el internet, Totalmente. para pagar la luz, para pagar el colegio? Si no tuviese otra fuente de diversificación de ingresos, si me dedicara únicamente al trading. Entonces, lo primero que yo hago es eso, para tratar de creo que el éxito de verdad de cualquier trader es que llega un momento en que se despreocupa del dinero, se despreocupa de la necesidad de ganar, ya deja de ser el dinero una necesidad de ganar y comienza a ser una consecuencia de la toma de decisiones. Esto sucede como todo. Mientras más necesidad tengas tú de ganar, más te presionas para ver el resultado y evidentemente psicológicamente eso más te afecta. Entonces, lo primero que me diría es no tener impaciencia por ganar dinero y diversificar es la clave. Lo segundo, tengo que aceptar las pérdidas y no caer en el trading de venganza. Lamentablemente es imposible que exista una operativa sin pérdidas. Yo lo busqué mucho tiempo, te Ya. voy a ser sincero. O sea, yo veía una pérdida y la cuestionaba. Ujú, Yo veía un escenario como el que te mostré en pérdida ujú, y yo, Víctor, decía, algo está mal acá. O ujú. sea, comenzaba a tratar de buscar cuál era la manera de no perder. Me di cuenta. Entonces, claro, tenía una operativa, por ejemplo, no, mira, la manera de no perder es que si yo hubiese colocado el stop loss acá arriba, Sí. no me lo hubiese Ujú, tocado. Entonces ya cambiaba eso, ujú, tomaba inmediatamente mi parámetro y lo cambiaba. ujú. Ey. Entonces después el día siguiente me pasaba otra cosa, me di cuenta de que no lograba nunca llegar a evitar las pérdidas. Entonces deja de estar buscando evitar las pérdidas. No hagas trading por venganza, acepta la pérdida, enfréntate a la pérdida, permítete perder para poder tener una posibilidad de ganar. Y por último, eh, esa falta de confianza o ese miedo excesivo en el sistema de trading. Creo que muchos abandonamos un sistema de trading. ¿Por qué? Porque no vemos el resultado que queremos y porque nos desilusionamos muy pronto. ¿Ok? Ujú. Y el tema del demo es sumamente importante, Víctor. Yo sé que no es, son etapas, ¿no? Son formas. Yo sé que tú puedes ser muy rentable en demo y cuando pasas a real, no. No eres rentable y te afecta mucho la pérdida y tienes apego al resultado, no. Ahora, al contrario de que seas muy rentable en real, sin ser rentable en demo, eso creo que es muy difícil que exista. Ujú. Por eso es que yo diría, la falta de confianza viene a veces porque no nos damos la oportunidad en un entorno simulado de ver que bueno, que la operativa sí tiene.
una función que sí funciona, que sí te da resultados, que sí puedes, y sobre todo tú, porque aquí hablamos mucho de la operativa, Víctor, pero hay un tema de conocimiento propio de operativas, ¿no? De qué es lo que te funciona a ti. Recuerda que nosotros somos, en cierta manera, unas computadoras que estamos mapeadas en función de muchas cosas, de tu infancia, de tu niñez, de tu acervo histórico de conocimiento, de la forma en la cual te criaste, de tu relación con el dinero, que es Totalmente. muy importante. Si tu relación con el dinero fue una relación bien conflictiva durante tu infancia, evidentemente cuando hagas trading lo vas a ver reflejado allí, porque bueno, te va a costar por más dinero que tengas ahorita o no. Entonces, esa falta de confianza, ese miedo excesivo hace que a veces nos abandonen cuando llegan las pérdidas, que dudemos, que salgamos, que cambiemos las cosas. Y esto es un negocio también de mucha resiliencia. 100%. Yo creo que he visto a lo largo de los años en sesiones de psicología con otros traders que el error principal que cometen a la hora de hacer trading es la no supervivencia, como tú bien dices, ¿no? Es decir, pierdes confianza en lo que estás haciendo tan rápidamente que nunca acabas de darle el tiempo suficiente a tu operativa, a ti mismo, de desarrollarte como un buen trader, porque nunca lo llegas a ver, siempre empiezas de cero todo el rato por esa falta de confianza. Así que es un muy buen consejo el tuyo, sin duda, ¿eh? Sin duda, Alfredo. Sí, De sí, verdad. y eso sucede mucho, Víctor, también porque las personas no logran comprender la particularidad de cada proceso. Mm. ¿Me explico? O sea, a veces lo vemos muy general. Bueno, Víctor opera de esta forma. Si yo hago lo mismo que Víctor, también debo de tener el mismo resultado. Y Ya. lamentablemente no es así. Mm. ¿Por qué? Porque las operativas están adaptadas incluso hasta la personalidad, a la Total. forma en la cual tú quieras ver el mercado, a la forma en la cual tú te sientes, ¿no? A la forma en la cual tú puedas identificarte con un desarrollo operativo o no. 100%. Qué bueno, Alfredo, de verdad. Alfredo, ha sido un placer, de verdad. Esto ha sido, como siempre digo, y porque lo digo de corazón, yo me alargaría esto muchísimo más. Sé que a mucha gente le gustaría que pudiésemos hablar un poco más de cosas técnicas, ¿no? De poder ahondar un poco más en lo que hay en tu cabeza. Espero que sea así en el futuro, que seguro que puede haber otro momento en que nos encontremos y si te apetece que charlemos un poco más. Por hoy yo quiero agradecerte que hayas estado aquí, de verdad. Ha sido espectacular que hayas compartido con nosotros cómo haces trading. Te dejaré aquí abajo todas las redes sociales que tú quieras para que la gente te conozca, porque siempre intento hacer esto para que quien vea esto te pueda conocer, puedan seguirte y así puedan aprender un poco más de ti. Así que espero que así lo hagan. Y por mi lado, gracias por haberte prestado a esto. Víctor, no, mira, agradecido a ti por darme la oportunidad en tu canal de exponer y de plasmar mis ideas, de esta conversación tan amena, porque cuando a veces, a mí no me sucede mucho, pero porque quizás me he acostumbrado un poco, pero a veces Mm. cuando te dicen entrevistas, piensan Ya, que va a ser algo de, bueno, dinos qué piensas tú de la economía global, y sí, bueno, van a ser temas aburridos, mientras que mm, aquí es un tema muy fluido y de verdad te total. felicito por este formato que tienes y por el trabajo que vienes haciendo Te lo agradezco de desde verdad. hace mucho tiempo. Yo sé que en todos los trabajos siempre pueden haber críticas, Mm. pueden haber, sobre todo en este tema de redes sociales, Sí, sí, que sí. es tan complejo en estos días, ¿no? Puede haber Total. críticas y haber puntos de Mm. vista. Y yo siempre le digo a las personas que más allá de criticar, debemos de apreciar el valor del contenido que se está dando, ¿no? Más allá de que estés de acuerdo con el ponente o no. Me ha pasado muchísimas ponencias en las cuales yo voy, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el ponente porque pienso algo totalmente distinto y pienso que quizás él tiene algún tipo de sesgo. Pero eso lo pienso yo y no quita el respeto que tengo con ese ponente y Total. decirle, bueno, me pareció muy bien conocer tu punto de vista, eso me ayuda a validar de que lo que yo pienso es distinto y de que yo lo pienso de otra forma, ¿no? Y lo importante es que existan cada vez más espacios como este, Víctor, más allá de, de mostrar una operación y mostrar una ganancia o de mostrar un estilo de vida que es Totalmente. totalmente válido y yo de verdad que no lo critico, no es mi forma quizás de Yo igual. mostrar y de explicar y de ser pedagógico, Mm. pero estos espacios en los cuales puedes entender y puedes también quizás comprender un poco lo que hace una u otra persona, te ayudan a tu crecimiento personal no solamente como trader, sino como persona. Recordemos que todos los ambientes y todo el trader no deja de ser una persona que Exacto. siente, que vive, que Mm. piensa, que tiene un criterio, que tiene una forma de ver no solamente el mercado, sino La de ver la vida. vida, que tiene un Total. carácter formado. Y entonces Totalmente. todo eso lo vemos reflejado en el trading, en el estilo de operativa o en el negocio que decidamos desarrollar. Así que bueno, muchísimas gracias y Al espero revés, de poder verdad. estar contigo de nuevo en otra oportunidad. Siempre que tú quieras, sobre todo porque esto que acabas de decir último, y ya para despedirte, porque me parece, al final, ese tipo de cosas que dices, ¿no? Que esto es orgánico, es natural, no hay ningún tipo de guión, es charlar simplemente. Yo cuando más disfruto de crear contenidos con estas cosas, porque charlar contigo, con personas como otros perfiles como tú, traders que están cada día delante de los gráficos, que explican abiertamente lo que hacen, a mí es lo que más me gusta, porque al final entiendo que a mí, por ejemplo, se me hace muy encorsetado este tipo de charlas también, en el sentido de tengo que preguntarte cosas que yo quizás ya sé de ti, porque
porque te sigo, veo lo que haces, pero sé que mucha gente quizás no, ¿no? Entonces esta es una puerta para ellos y siempre me quedo con esas ganas que espero que la gente también reciba de decir, hostias, me gustaría haberte preguntado más cosas técnicas que yo como trader quiero saber, o quizás una charla sobre procesos psicológicos que seguramente tú has descubierto después de estar tanto tiempo delante de los mercados, escribir los libros, estar con gente que seguramente has aprendido y yo no. Me gustaría ahondar más en eso, ¿no? Y por eso siempre me gusta dejar un poco la ventana abierta para que en el futuro, si hay la Claro que sí. oportunidad de eso, puedo decir, oye, mira, Alfredo, vente, charlamos de, yo qué sé, de cómo afrontas el drawdown, por decíamos antes, ¿no? ¿Cómo afrontas exactamente el drawdown? Hay ¿Qué muchos piensas hacer? temas, hay Claro, muchísimos es temas, Víctor, infinito, es y infinito. podríamos estar horas y de verdad, Total. las personas deben de apreciar ese Mm. tipo de conocimiento, porque no todas las personas afrontan un drawdown de la Exacto, misma forma. exacto. Y a veces lo que tiene una persona que decirte te ayuda a ti a ver, sobre todo en tu etapa formativa, ¿no? Creo que yo siempre le digo a las personas en la etapa, bueno, en su etapa formativa es importante que vean estos canales en los cuales te permite ver la opinión de otras personas, más allá de que estés de acuerdo o no, porque Total. vuelvo al punto, no necesariamente el hecho de que, por el hecho de que tú me expliques cómo se desarrolla y cómo tú puedes visualizar el mercado a través de unas ondas de Elliot, que es Claro. algo sumamente interesante, no quiere decir de que yo vaya a aplicar las ondas de Elliot, Mm. ni que yo me vaya a convertir en un ondalista Total, y vaya, total. no, Sí, sí. sencillamente Mm. aprendo Mm. algo y aprendo una interpretación nueva del mercado que es totalmente válida y favorable. 100%, tío, 100%. Alfredo, ha sido un placer, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Un abrazo. gracias. Feliz tarde. Igualmente.